Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre acá en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Tema a fondo. Las noticias como son. Continúa el gobierno cubano tratando de reordenar la tarea ordenamiento. Ahora decidieron comprar el dólar estadounidense a 5 veces más caro que la tasa oficial de cambio, en una medida que a las claras se hace para competir con el mercado informal. Claro, y la pregunta es, ¿un gobierno compitiendo con el mercado informal? Eso llama la atención realmente. Y lo han dicho, fue en la mesa redonda, el ministro Gil pues dijo que se notaba pues que había una mayor fluidez de divisas en la población y esas divisas no eran recaudadas por el gobierno. Y bueno, pues por eso es que ahora quieren comprar el dólar o la divisa, la quieren comprar a una tasa de 1 por 120. Y digo comprar, y lo dije con acento, porque no van a vender. Por lo tanto, aquí todavía no hay un mercado cambiario. Aquí lo que hay es un intento del gobierno de sacar los dólares que estén en cualquier nivel de la población. Hemos invitado a 2 especialistas. Hemos invitado a Miguel Alejandro Ayes, es un economista político graduado de la Universidad de La Habana, un ensayista. Además de eso, tiene su propio podcast, el Solar Podcast. También colabora con otros medios y bueno, no vamos a seguir hablando de su trayectoria. También tenemos a Orlando Freire, lo conocen ustedes muy bien en este programa, graduado de Economía de la Universidad de La Habana, ensayista también, columnista de Cubanet. Así que con ellos creo que hoy vamos a tener un poco de más claridad sobre esta nueva medida del gobierno cubano. Bienvenidos acá al programa. Orlando Freire, ¿cómo se comporta la población habanera, al menos donde está usted en el día de hoy? Yo creo que el gobierno ha salido un poco decepcionado en este primer día, porque a lo mejor ellos pensaban que iba a haber una afluencia de personas hacia las cadecas y los bancos llevando su divisa para que le den moneda nacional, pero sin embargo, aquí en el poblado de Santiago de las Vegas, donde yo estoy, pues el banco ha estado muy tranquilo y no ha habido prácticamente afluencia de público para hacer esa operación bancaria. Mira, eso es lo que le puedo decir. Después vamos a entrar en otras consideraciones. Yo estuve revisando hoy, por ejemplo, entré a través de Instagram a la cuenta de Rebolico de Santa Clara. O sea, el Rebolico lo ponen incluso hasta por provincia, por una cuestión logística. Y ya se estaba cotizando, personas que querían comprar el dólar, lo estaban ya hablando de 127 y 128. Es decir, incluso me han comentado que hay lugares que ya lo están comprando a un precio mayor. Esto es lo que significa que si es un problema de competencia, me parece que el gobierno no tiene capacidad para competir con el mercado informal. No sé cuál es tu opinión. Primero saludos y después ahí está la pregunta, Miguel Alejandro. Buenas tardes, un saludo para ustedes, Amado. Justamente, tú estabas hablando de la competencia. Mira, yo creo que más o menos, estos son cifras especulativas. Imagínate de los 100 algo mil cubanos que han salido del país en el último año, cada cubano sale con un mínimo de $5,000, ¿sabes? El tema del pasaje, el guía turístico, popularmente Coyote, en fin, todo ese gasto. Son alrededor de, vamos a una cifra, $600 millones que han salido del país en el último año. El gobierno quiere ese dinero. Cuando tú multiplicas $600 millones por la tasa de cambio que ellos van a ofrecer, que es 110 por el dólar, estamos hablando de más de 60,000 millones de pesos cubanos. O sea, es una cantidad de dinero significativa. Yo no creo que el gobierno tenga liquidez ahora mismo para ir a ese mercado a competir, al menos para coger todo ese circulante que anda por ahí. Entonces, de verdad, no creo.
De hecho, me pregunto si no se dieron cuenta de que lo que están diciendo más bien va a tener un impacto sobre las expectativas, un impacto especulativo. O sea, el gobierno toma decisiones torpes, pero hay asesores ahí, hay economistas, hay profesionales, hay personas que han recibido cursos en el exterior y que saben que lo que están haciendo es literalmente duplicando la demanda. Hasta pequeña oferta escasa, aislada, de divisas que andan vía turista, que llegan al país sobre todo, básicamente lo que están buscando, a todo eso le van a duplicar la demanda. No sé, ahí hay algo muy mal. Entonces la respuesta corta es no creo que puedan competir, por el efecto automático es este que tú estás diciendo, el aumento en el mercado informal, porque la gente lo necesita, y cuando uno quiere salir del país o necesita el dólar o el euro para algo, y conoce a una persona que lo tiene y dice, bueno, te doy más que lo que te vale el Estado, ya, así de sencillo. Entonces no va a poder, y además va a hacer el daño de aumentar los precios. Eso es lo otro. Claro, Miguel, los cubanos salen del país y necesitan dólares para hacerlo, pero el país seguirá recibiendo remesas que terminan en las arcas del gobierno. Por ejemplo, hace un rato citábamos la declaración del economista cubano Omar Everleni. Él, entre otras cosas, decía que la medida está dirigida fundamentalmente al sector que recibe remesas o ingresos adicionales. ¿Tu opinión? Yo pienso, bueno, realmente no coincido mucho con la opinión. Yo creo que el móvil de todo esto tiene que ver con el turismo que entra al país. Entonces, los turistas vienen, digamos, pagan su pasaje, no sé, la guía, pero los turistas tienen que, no sé, imagínate cada turista que venga a Cuba un promedio de 7 días, y 7 días trae 600 euros, 600 dólares. Esto se cambia en el mercado informal, 600, 700, 800, 500. Entonces, todo eso va al mercado informal. Insisto, hay una cantidad de dinero que entra a través del casi millón, creo que ya llegó a 1 millón, porque en junio eran 900.000 turistas, ahora anda por el millón. El millón y algo de turistas que han ingresado al país en lo que va de año, cambian en la calle porque tienen que ir a restaurantes, coger taxis, etcétera. Todo lo que hacen los turistas que no van directamente para los hoteles, y todo eso se está quedando en la calle, y eso por un lado. Y por el otro lado, esto no sé, hasta ahora no lo he visto que nadie lo ha hecho, pero es mi opinión muy personal. Yo creo que además de cantar divisas, e insisto, creo que los asesores tienen claro la imposibilidad de recaudar una cantidad de divisas significativa. Estamos hablando de un conocimiento mínimo y básico de economía, oferta-demanda. Si ellos ponen 110, el mercado informal va a ofrecer más. Eso se sabe, eso cualquiera con un conocimiento básico lo sabe, y los que tomaron la decisión estoy seguro que también están conscientes. ¿Por dónde creo que va un poco más la cosa? Además, siempre por ahí recaudarán un poco. Mira, creo que tiene que ver mucho con no perder el turismo. ¿Por qué? Recuerda, cuando los turistas vienen a Cuba, van a todos los hoteles, todos los restaurantes de todos los hoteles, todos los restaurantes estatales, todos los servicios estatales, tienen unos precios para cubanos y al turistas con la tasa de cambio 1,25, algo tan sencillo como un plato con un pedazo de carne de cerdo con una ensalada en un restaurante estatal puede costar entre 500, 800, 900 pesos, y cuando eso se lleva a la tasa de cambio 1,25, ¿en cuánto le está saliendo un plato sencillo para un almuerzo a un turista? Estamos hablando de casi 40 dólares, o euros en dependencia, ¿no? Uh-huh. Y eso hasta con todo, o sea, el turismo estaba chocando con esta realidad, el turismo de los extranjeros residentes en Cuba. Hay muchas personas que vienen a Cuba y chocan con esta realidad. Algo le cuesta 500 pesos y cuando van a pagar son 20 dólares. Y el turismo también choca con el mercado informal. O sea, turistas que llegan, cambian en el aeropuerto, cambian donde pueden, que sea estatal, y de pronto cuando se encuentran con un cubano, que además el cubano se lo pone a conversar, se entera de que no, en el mercado informal eso que te dieron 25 son 100, son 110, son 95. Y eso está afectando el turismo. O sea, eso le estaba cuadruplicando los costos a cualquier turista que viniera a Cuba e interactuara con la sociedad. El que va directo para el paquete del hotel tal vez no se entera. Entonces creo que también tiene que ver con eso, con aliviar, por un lado recaudar lo que puedan, que eso es muy obvio. Además, me parece a mí imposible esa recaudación total que busca el gobierno. No creo que sea posible de ninguna manera, porque compiten con el sector privado, que muchas veces no suele ser más competitivo, más eficiente, tiene que pasar más trabajo, lo piensa más. Y por el otro es ayudar al turismo. Creo que el turismo en Cuba se iba a desaparecer si seguían con la tasa de cambio de 1,25, porque es algo extremadamente caro, hasta para un turista, pagar 40 dólares por un plato estándar. Por supuesto. Miguel, vamos a ver la opinión de Freire al respecto, ¿cuál es?
Bueno, evidentemente esta medida el gobierno ha querido conseguir varios objetivos con ella. En primer lugar, lo que se plantea, claro, quiere competir con la economía informal, quiere captar las divisas que no estaba captando. Y entonces también hemos llegado a la conclusión de que las tiendas en MLC están desabastecidas, porque esa negativa del gobierno a permitir que la divisa que las personas lleven ahora se le pueda incorporar a las tarjetas MLC. ¿Qué cosa es eso? Eso es un reconocimiento, aunque no lo dicen así. Alejandro Gil dijo, no, eso por ahora no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? Él no explicó por qué no se podía hacer. Evidentemente no se puede hacer porque las tiendas están desabastecidas. Entonces iba a ir una demanda de personas con tarjetas MLC a la tienda y iban a arrasar la oferta que había en esas tiendas. Entonces, evidentemente, varias cosas han quedado al descubierto con esta medida de comprar divisas. Otra parte que yo quería plantear antes que se me olvidara, es verdad que suena un poco ampuloso y un poco ridículo eso de que un gobierno quiera competir con el sector privado, pero en el fondo yo considero que es mejor que el gobierno intente competir antes que el gobierno vaya a adoptar una medida administrativa y vaya a querer tomar represalias contra las personas que en la economía informal están vendiendo o comprando divisas. Porque muchas veces se ha amenazado a esas personas que publican en Revolito y en otros lugares que vamos a tomar medidas con ustedes. Bueno, es mejor que traten de competir aunque no puedan y que no tomen una medida de represalia contra ellos. Claro, cuando dije eso lo dije, digamos, con mi pensamiento desde el mundo occidental, desde el mundo normal, y no desde el mundo que se está viviendo dentro de Cuba, ¿no? En cuanto a este tema. Orlando, me quedo contigo antes de pasar nuevamente a Miguel Alejandro, porque tú has escrito muchísimo, te he leído muchísimo en Cubanet, en la preocupación tuya con los retirados, con las personas más vulnerables de la sociedad cubana. ¿Cómo les afecta ahora que oficialmente el gobierno comience a devaluar aún más el peso cubano? Sobre todo esos viejos que tienen, esos viejitos que tienen ese retiro que no les alcanza prácticamente para nada. Ahora les alcanzará, o sea, ya oficialmente les sigue alcanzando menos, ¿no? Oficialmente me refiero. Sí, imagínate tú, cualquier medida que adopte el gobierno que vaya a aumentar los precios en cualquier que vaya a aumentar los precios es terrible para los sectores muy vulnerables, para los jubilados, esos que ganan una pensión que apenas pueden vivir con ella, para las personas que se acercan al salario mínimo, no solamente al salario mínimo. El otro día estaba viendo yo en el periódico Granma una cifra que ellos sacaron la cifra del salario medio al cierre de julio. El salario medio al cierre de junio está en los 3,000 y pico de pesos. ¿Y qué cosa es eso? Eso prácticamente no es nada. O sea que cualquier medida que suba los precios no solamente va a afectar a los jubilados y a los vulnerables, va a afectar al ciudadano cubano promedio, que prácticamente la inflación esta le está arruinando los bolsillos. O sea que cualquier cosa, cualquier medida de esta índole va a afectar mucho al cubano de a pie, al ciudadano promedio. Orlando, usted decía comenzando el programa, ¿no?, que hay poca afluencia tanto en Cadeca como en los bancos. ¿A qué se debe esto? ¿A que las personas tienen poco dólar? Bueno, esto se debe. Yo no sé, yo no diría que, bueno, esto, imagínate tú, esto por una parte es probable que sea así, que las personas no tengan mucho dólar, pero por otra parte hay una razón importante y es que muchas personas tienen el dólar y no se quieren deshacer de ello porque en resumidas cuentas el dólar es el dólar, el euro es el euro. Y la moneda nacional no vale nada. Entonces, ¿qué hace una persona? Únicamente que quiera, no sé, que necesite perentoriamente moneda nacional para una operación inmediata que vaya a hacer. Pero de lo contrario, ¿qué hace una persona que tenga, digamos, $100? Llevarlo al banco para que le den el equivalente a 110 por uno. No hace nada, porque se despoja de una moneda que siempre va a valer por adquirir otra que no vale nada, que prácticamente es papel, que no se puede
no se pueden hacer muchas cosas con ellos. O sea que yo creo que a mi modo de ver, la desconfianza en la moneda nacional es la que ha hecho que la afluencia de personas hacia Cadeca y hacia los bancos haya sido prácticamente, por lo menos en el entorno donde vivo yo, ha sido prácticamente nula. Claro. Me parece que esa ha sido la razón fundamental, la incertidumbre y la desconfianza en la moneda nacional. Claro, no es que hay desconfianza, no creen y sobre todo cuando ven que las autoridades monetarias, financieras del país suben, bajan, devalúan, ponen dos tasas cambiarias, hay una tarea de ordenamiento que acabó de buenas a primeras, como anunciaron el año pasado, que el dólar estadounidense ya no se podía pues depositar, no se podían tener cuentas en dólares porque las arcas estaban llenas, con aquella justificación que las bóvedas, las arcas estaban llenas y no podían utilizar el dólar estadounidense. Ahora sí lo pueden comprar, el gobierno sí va a comprar el dólar estadounidense con una tasa cambiaria un poco más alta que si compra el euro. O sea que también ahora están penalizando el dólar estadounidense. Quiero compartir, perdóname, Amado, un mensaje del economista Pedro Monreal. En las últimas horas escribe él y dice: un mercado cambiario unidireccional funciona como un mecanismo de inyección de circulante en CUP. Si no se produce más, entonces habría que esterilizar vendiendo bonos en CUP. Como ninguna de esas cosas debe suceder, lo que queda es reducir presupuesto o aceptar inflación. Sí, señor. Le pregunto a Miguel Alejandro Ayes. Dijo el ministro, si todas las transacciones de la economía fueran en pesos cubanos, y todas las divisas que entraran al país fueran cambiadas por CUP, o sea, por peso cubano, para consumir en esa moneda, las divisas obtenidas se utilizan en invertir en la producción de bienes y servicios y la venta en CUP. Es decir, que aparentemente la idea del gobierno es poder vender todo en peso cubano y que todas las divisas usted tenga que cambiarla para poder comprar en peso cubano. Pero a mí me da la impresión de que eso, como está la economía, como está la producción, como está el desabastecimiento dentro de Cuba, me parece absolutamente imposible en este momento, Miguel. Yo no entendí bien lo que él estaba diciendo, para hacerte esto, porque justamente en medio de una política de poner MLC, que vayan para atrás con la idea de vender todo en pesos cubanos, y pues bueno, por algún lugar me están mintiendo, o se olvidó lo que había dicho. O sea, la política económica de un país no puede ser 2 años, en un año y medio, llevar toda la MLC para el año siguiente comprar al peso cubano. Ahí hay una cuestión de juego. Yo creo en lo particular que eso fue algo dicho. Mira, como muchas cosas que se dicen por parte del discurso oficial, por ir diciendo, de hecho, si tú coges la mesa redonda y la ves completa, te vas a dar cuenta que no, que él dice que eso mismo que comentas de los depósitos, se prohibió el depósito y siguen estando las mismas condiciones del bloqueo que el tema de los depósitos, y después dice, bueno, y vamos a comprar los dólares, y dice, pero te acabas de escuchar hace 10 minutos. Entonces yo creo que ahí él dijo algo, mira, por decir algo, de la mesa redonda, como comunicación, cuando se habla de economía, bueno, de casi todo, pero ahora hablamos de economía, está dirigido a las personas que le creen al sistema. Entonces, para esas personas que le creen, tú le dices eso y todo está bien, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Sabemos que el dólar lo van a seguir redireccionando hacia la industria hotelera, incluso la mala industria hotelera, que no va a haber ningún tipo de reinversión. Sabemos que hay más de 400 empresas improductivas, que más de la bueno, no tengo el dato, para que buena parte de esas empresas productivas se concentran en el sector de los alimentos, y no hemos visto ningún tipo de política en los últimos 2, 10, 15 años incluso, destinadas a cambiar eso. Así que eso es cuento de camino, por un lado, por el otro, por el lado de la inversión, por el lado de vender todo en peso cubano. Además es incoherente con la política, porque el ordenamiento, yo lo he sostenido, consistía simplemente en establecer un nuevo mecanismo recaudatorio, que es la MLC. Ahora que cambiaron de mecanismo, el mecanismo es el mercado cambiario. O sea, hay algo ahí que tengo que votar, porque las dos ideas no encajan. Bueno, suponiendo que actúen con lógica. El otro puede ser que estén dando tumbos y que ahora vayan a reorientar la política recaudatoria hacia utilizar el mercado cambiario como instrumento y dejar un poquito a un lado
la MLC o potenciar las dos vías. Hay que ver, porque ahí arriba se manejan muchas ideas locas y no son coherentes entre ellas, ni siquiera la forma de implementarlas es coherente. Miguel decía que se parece esto a una cuestión, como se dice el refrán, ¿no? No tiene pie ni cabeza. Bueno, por ejemplo, el comediante cubano Ulises Toirat ha escrito brevemente sobre esta situación, sobre el sistema cambiario en Cuba. Dice que le recuerda a las novelas brasileñas, capítulos y capítulos. Te parece que pasa algo y se meten meses, que en resumen no pasa nada. Lo único que pasa son los días, dale pa'lante y echa para atrás. Lo único que cambió es que el Estado se metió en la bolsa negra de la divisa a competir con los mismos precios. Quiere que le diga algo que ha dicho, y esto no es común en el economista Pedro Monreal. Dijo, aquí cabe, esto lo puso en Twitter, aquí cabe aquello de Marx, o sea, de Carlos Marx, de que la historia se repite a sí misma. La primera vez como tragedia, la segunda como farsa. También aquello de Zizek, de que la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original. Es decir, parece, de acuerdo a este economista, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, esto no va a ningún camino, esto no va a ningún lugar, esto no va a ningún puerto. Comienzo ya para resumir, que nos queda poco tiempo, Miguel, a ningún puerto va esto, ¿eh? Bueno, yo pienso que dado el problema que ellos declararon como su principal problema, el problema principal de su economía burocrática, militar y centralizada, es la divisa. A resolver ese problema no va, pero yo creo que durante algún tiempo, algunos meses, insisto, va a aliviar un poco a ese sector del turismo que estaba destruido por la tasa de 1,25. Ese es un efecto positivo, vamos a llamarle positivo, porque, bueno, algún signo hay que ponerle. Y por el otro lado, tiene que ver con lo que estaba diciendo, con lo que tuiteó Pedro Monreal, que actualmente ahora mismo estaba preparando un texto y andaba por ese párrafo específico, tiene que ver con el efecto inflacionario. Van a duplicar la demanda, que bueno, es lo que dice Montreal en otros términos, van a duplicar la demanda, y eso, el efecto inflacionario, todo el mundo sabe qué es lo que viene. Es como lo mismo el ordenamiento. Vamos ahora a potenciar el ordenamiento, vamos a hacer, como ellos dicen, odiamos el odio, amamos al amor, pero vamos a inflar la inflación. Vamos a inflar la inflación, que está bueno eso. Freire, ¿qué piensa usted? ¿Podrá el gobierno cubano terminar con el mercado informal? No, ¿qué va? No van a terminar con el mercado informal nunca. Porque, mira, el mercado informal es el verdadero mercado. O sea, claro. ¿Qué es lo que hace el gobierno cubano cuando topa precios, cuando restringe? Está reprimiendo el mercado. El mercado informal, ese que no se reprime, ese que se pone de manifiesto espontáneamente, ese es el verdadero mercado, el mercado de oferta-demanda. Y ese mercado espontáneo jamás ningún gobierno lo puede controlar ni puede acabar con él. Ahora, lo que yo me pregunto es, si hay economistas como ustedes que lo dicen, como lo está escribiendo Pedro Monreal, como lo puede decir, esté o no esté de acuerdo uno con Omar Everleni, pero todos apuntan a que lo que ha hecho el gobierno cubano no va a ningún puerto positivo, me refiero. ¿Por qué entonces lo hacen? Vamos a resumir con esto. ¿Por qué lo hacen, Miguel? Bueno, ¿por qué lo hacen? Es una pregunta que, ¿sabes? Tiene que ver con intereses, o sea, con los intereses de un grupo. Ese grupo, digamos, contrata. Digo, contrata es una palabra que es un poco arbitraria, ¿no? Se auxilia de un grupo de expertos. Ese grupo de expertos con las tareas, con las orientaciones y los límites que le dan diseñan una política. El objetivo, ahí sí coincido con lo que puso Berlén, y es intentar en el corto plazo ver qué pueden, vamos a llamarle, coger de divisa. O sea, busca eso, ver una solución desesperada. Eso realmente es una solución desesperada, como cuando uno hace algo, tira la piedra y cierra los ojos a ver para dónde dio. O sea, yo pienso que es como tirar la piedra a ver si logran, de alguna manera, no saben cómo, recaudar un poco y potenciar el turismo. Por ahí va el objetivo, bien, pero como que ni siquiera están seguros de que eso pueda funcionar. Cuando uno establece, desde el punto de vista de la ciencia económica, el mecanismo de transmisión de esa política, se encuentra con unos baches y unos vacíos y unas discontinuidades que no va a ningún lado. Entonces, no puedo hacer más nada que esto, voy a hacer esto, a ver si por casualidad recaudo un poquito más, pero pienso en el fondo saben que no va a funcionar. Y de paso, y esto es muy importante, la política en Cuba tiene que ver mucho con los sanitarios, con la propaganda y con la demagogia. Aunque aquí estemos diciendo esto, y muchos cubanos caminando por las calles ahora mismo en sus casas, que tienen fe en esa medida. Sí. Entonces,
Entonces es otra bombita de humo, otro poquito de aliento que va soltando la gente, porque a cierto tiempo sueltan una medida que no sirve para nada, que no beneficia en nada a la inmensa mayoría de los cubanos, pero eso va creando esperanza. Entonces tienen otra cosa más para decir, vamos a esperar para llegar al punto B. Hoy, vamos a esperar del A al B, y formó un enredo ahí que la verdad que ni lo leí porque no lo entiendo. Pero el abecedario es largo. Sí. Pero yo no sé, que no sé cuántos años para llegar del A al B. Y bueno, y hoy la gente habla de la tasa de cambio y no de los apagones. A lo mejor por 24 horas resolvieron el problema. Gracias a Miguel Alejandro, también a Orlando Freire, y gracias a ustedes. Hasta aquí, tema a fondo.